Bienvenidos a La Máquina de Leer, el programa de libros y de literatura. Este es muy reciente, lo acabo de terminar. Arturo Pérez Reverte, mi autor español favorito en este momento, Línea de Fuego, se refiere a la Guerra Civil Española, que la cuenta Pérez Reverte con su maestría de costumbre para hablar de batallas, de encuentros, de muertes. Les leo una línea. Conoces a gente que nunca habrías conocido y haces cosas que nunca imaginaste que podrías hacer. Y matas. Eso es la guerra. Para peor, una guerra civil, una guerra entre hermanos, una guerra entre vecinos, entre amigos, entre compañeros de copas, que de un día para otro se transformaron en enemigos a muerte. Hay más libros referidos al tema. Este, que se llama La 9, que lo tengo por fortuna en 2 ediciones. Esta es de lujo, con fotografías, que se refiere a una brigada de los republicanos que combatió con heroísmo durante toda la guerra y una vez que perdieron, tuvieron que huir y escapar a Francia y siguieron combatiendo en Francia por el lado, por cierto, de la resistencia contra los nazis, hasta que fue uno de los grupos que entró a la liberación de París en 1944. La suerte, la mala suerte de esta gente es pavorosa. Hay otro libro, Benjamín Prado, Mala gente que camina. Este titular me parece de lo mejor de la literatura contemporánea, Mala gente que camina. ¿Cuánta gente conoce uno de ese tipo que es mala gente que camina? Este libro se refiere al comercio de bebés, de niños recién nacidos que hubo después de la guerra, bebés que les robaban a las mujeres del lado republicano y que los repartían, los vendían o los adjudicaban al lado de los falangistas fascistas. Extraordinario este libro. Otro, bueno, clásico de clásicos, La Colmena, edición de lujo de la RAE. Esta novela cortita, aquí está abultada por una cantidad de estudios que lleva, pero es muy corta, fue hecha película en los 80. La película es bellísima. Recomiendo tanto la novela de Camilo José Cela como la película, porque nos adentra en esta idea de la derrota, del hambre, del frío, de la pena y del sinsentido de una guerra entre hermanos. Por cierto que hay otra mirada. Esta escritora, Esther Tusquets, que el apellido le suena de inmediato, Tusquets, ¿tendrá algo que ver con la editorial Tusquets? Por supuesto. Habíamos ganado la guerra, cuenta la guerra desde el otro lado, desde la perspectiva de los ganadores, que uno siempre tiende a olvidarla y a pasarla por alto, pero también nos dice mucho de lo que ocurrió en aquellos años. Cuando ganan la guerra, dice en su momento Esther, lo siguiente: conseguíamos antes el coche, para lo que había una larga lista de espera. Obteníamos enseguida el teléfono para que la lista de solicitudes era interminable. No probábamos la comida que daban con las cartillas de racionamiento. El pasaporte nos los entregaban por la puerta lateral de la jefatura, saltándonos la cola y sin que nadie protestara. Seguimos. Las taquilleras de los cines y de los teatros nos conocían y nos guardaban las mejores localidades. Era un país desmoronado y pobretón, pero era nuestro país, desde la perspectiva de los que ganaron la guerra. Uno relativamente reciente es el de Javier Cercas, que tiene varios libros en torno a la guerra, escritor español contemporáneo también. Yo lo colocaría entre el segundo y el tercer favorito de este tiempo. El soldado de Salamina es una novela muy breve, muy estudiada y muy aplaudida. Quiero leer un agregado al final de esta edición, que es reciente, escrita por el propio Salamina. Dice: lo primero que quiero decir es que hasta poco antes de escribir Soldado de Salamina, nunca entró en mis planes escribir un libro sobre la guerra civil. Lo segundo es que quiero decir que Soldado de Salamina no trata sobre la guerra civil, o que trata sobre la guerra civil, pero también, o ante todo, sobre nuestra relación con la guerra civil, sobre los héroes y los muertos de la guerra civil, en último término,
sobre los héroes y los muertos, a secas. ¿Qué les parece? Hay incontables libros que abordan este tema, que todavía le duele a los españoles y para nosotros que leemos libros todavía permanece en nuestra memoria. Sin embargo, hay que nombrar el libro capital, el primero, ¿Por quién doblas las campanas?, de Ernest Hemingway. Sin duda, este es el libro fundamental, escrito por un norteamericano que combatió en la guerra, que estuvo en el frente de batalla, que se mojó, que sudó y que sangró, y que escribió esta novela bellísima, que apunta exactamente a lo mismo que los otros autores. La guerra era absurda, era una jugarreta, fue una pena y una desgracia terrible para los españoles que se usara su pueblo, su gente, su territorio para el ensayo de lo que sería después la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les parece? 7 libros para empezar. Puede haber cientos. Vamos a seguir mirando libros, comentando, recomendando libros todas las semanas en La Máquina de Leer.